Empezaron siendo algo simple, simples pruebas de software para ver si este ordenador antiguo funcionaba, para ver si se podía programar una especie de minijuego con 2 rayitas y una pelota. Actualmente, lo que se ha conseguido con algunos videojuegos es comparable a libros, series y películas. Repasemos esta historia desde el principio de los tiempos, a ver cómo fue evolucionando. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras empezaron a crear los primeros superordenadores programables. En ellos se implementaron muchos programas de carácter lúdico, como juegos de ajedrez o el de las 2 rayitas y la bolita. Décadas después, algunos de los videojuegos más legendarios se crearon, como Pac-Man o Donkey Kong. Sin embargo, no todo fueron obras maestras, había una saturación de videojuegos y consolas muy alta, y todos eran de baja calidad, lo que llevó en 1983 a la crisis del videojuego. Una época oscura en la que la gente dejó de interesarse por los videojuegos y muchas empresas de consolas y ordenadores cayeron en la quiebra. Nintendo, una empresa que producía cartas Hanafuda, son los naipes, pero japoneses, salvó la industria gracias al lanzamiento de la Nintendo NES. Consola que trajo consigo muchos juegos importantes, como Kirby, uno de las Tortugas Ninja, uno de vaqueros, pero el más relevante de todos sin duda fue Super Mario Bros., videojuego de Shigeru Miyamoto cuyo protagonista era el jugador de Donkey Kong, llamado en ese entonces Jumpman. Estaba claro, la industria de los videojuegos había vuelto. Se lanzaron consolas como la Sega Master System, la Super Nintendo, la Atari ST, la famosa Sega Mega Drive en la que nació Sonic, y la Nintendo Game Boy. Los videojuegos ya no tenían por qué ser en 2 dimensiones, se inventaron los gráficos poligonales y gracias a eso se crearon juegos de carreras como Hard Driving o clásicos del terror como Alone in the Dark. En 1994 se lanza la Sega Saturn y ese año Sony lanza la primera PlayStation, consola llena de juegos míticos y súper exitosa. En 1996 sale la Nintendo 64, consola con juegos como Mario 64 o Donkey Kong 64. Y 4 años después aparece la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, llena de juegazos como Metal Gear Solid 3, Snake Eater, God of War 2, Devil May Cry 3 y GTA San Andreas. Para intentar competir contra la consola de Sony, Microsoft lanza en 2001 la Xbox y 4 años después la Xbox 360. Ese mismo año se lanza la Nintendo Wii, la cosa esa de los deportes con el mando. Con la aparición de los teléfonos móviles, se popularizaron mucho los videojuegos de móvil, juegos que hasta el día de hoy siguen siendo jugados y son prácticamente historia también. En 2006 se lanzó la PlayStation 3. En 2011 se lanzó Minecraft, el videojuego más exitoso de la historia. El 15 de noviembre de 2013 se lanza la PlayStation 4 y unos días después la Xbox One. Desde el siglo XX, las bellas artes las conforman la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine. Aunque les duela a algunos, el octavo arte son los videojuegos. Los videojuegos son otro método más de entretenimiento, como los libros, series y películas. Y sin duda, al igual que ellos, los videojuegos son un arte. Y no lo digo yo, lo dice DaniBouVTV en este vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, os quiero mucho a todos.
Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. Y si eres de Nivou VTV el que lo está viendo, que sepas que soy un gran fan.